La sociedad actual de abril de 2021, se dice, está atravesada tecnológicamente por la comunicación, pero al precio de ofrecer envoltorios sí trabajados, recargados, para atrapar la atención desde el primer segundo, pero todo esto al precio de un fondo a veces simple, vacuo, ligero, irreflexivo, estrecho, simplón, cuando no falso, manipulado, agresivo y tóxico. El desarrollo de Internet y los avances de la web ha generado multidireccionalidad, pero debería ser argumentativa, persuasiva, comunicativa y no solamente comunicación multidireccional. Es decir, debería haber sido argumentación, persuasión y comunicación multidireccional. ¿Y eso cómo? Pues a través del uso, del consumo, de la producción, en cuanto constructores o producmistas de los medios tecnológicos disponibles para la ciudadanía. Una colectividad que se comporta en muchas ocasiones de forma irreflexiva, afectiva, irracional, pero por poder también se puede comportar de forma inteligente. Al igual que el lugar común del paso del mito al logos se llegó al logos pero sin dejar abandonar de todo el mito, pues ahora mismo, en el siglo XXI, estaríamos también en una transición. Estaríamos en el paso del texto a la pantalla. Estaríamos en la transición de la sociedad lingüística a la sociedad audiovisual, sin dejar de movernos normalmente en planos bidimensionales, del plano hoja al plano pantalla, de los distintos dispositivos, sin dejar de mantener en lo audiovisual lo textual. En el área de conocimiento de la filosofía, las voces postmodernas la han querido resquebrajar en múltiples, en miles, en diferentes y equitativos sentidos comunicables. En este sentido, aquí también nos topamos con la omnipresencia de la comunicación como el factor, como el fenómeno más relevante. Y conviene subrayar que sea lo que sea el pensamiento filosófico, tiene que ver con operaciones argumentativas, persuasivas y comunicativas. En estos tiempos que reclaman rápida interpretación, veloces comentarios, y hay que decir que en medio de la pandemia los comentaristas o intérpretes de la sociedad más rápidos han sido los filósofos, el pensador filosófico tiene la opción, el deber, de ser un influente, a ser posible influyente por sus operaciones argumentativas, persuasivas, comunicativas. Y los académicos harían bien de transitar del paper al vídeo. Porque en este simposio y en otros eventos se invita al investigador a pensar el desarrollo de la comunicación como si fuese el fenómeno relevante y no se insta a investigar el entrelazamiento de lo argumentativo con lo persuasivo y lo comunicativo. Pues bien, en ese terreno de juego nos movemos nosotros y en este caso concreto en el contexto del cine. Vivimos en una sociedad en la que somos unos dedos acoplados a unos teclados con la vista puesta en una pantalla. Y esta realidad antropológica del siglo XXI cada vez está más globalizada, en horizontal, cada vez en más lugares del mundo, y en vertical, nos referimos a la edad, cada vez en personas de más edad y en personas de menos edad. Esta concepción antropológica de unos cerebros conectados con unos dedos, a su vez conectados a un teclado, a su vez con la vista puesta en la pantalla, pues eso cambia nuestra manera de ver, de pensar la conexión pensamiento, lenguaje, mundo. Dicha transformación también se puede estudiar desde otra candidata a filosofía primera, es decir, nos estamos refiriendo a la antigua poética, que posteriormente a partir del romanticismo más bien se ha llamado estética, o recientemente a teoría de la creatividad, y en el ámbito concreto del cine pues podríamos hablar de un pensamiento filosófico del cine. Pero aquí lo que cabe pensar es qué rasgos debe tener dicho pensamiento filosófico del cine. Una disciplina que tiene que estudiar no solo cómo ha cambiado nuestra manera de ver el cine, sino nuestra manera de producirlo, reproducirlo, consumirlo, criticarlo. Asimismo, dejamos la siguiente cuestión en el aire. Por un lado, partimos del siguiente hecho. Al ser nuestro mundo una sociedad pantalla y ver el cine ya no tanto en salas, sino en dispositivos, y de esta manera el cine se ha adaptado a la manera nueva de ver el cine a través de dispositivos, entonces surge la siguiente pregunta. Si a su vez este cine adaptado tecnológicamente a nuestros dispositivos, ese cine adaptado a los tecnohumanos, pues no hace que veamos a su vez el mundo de otra manera condicionada por los rasgos del discurso cinematográfico tecnológico, tecnológicamente enredado. Es decir, el cine se ha metido en nuestros dispositivos, vemos el cine de otra manera y la pregunta es, entonces vemos el resto del mundo y el resto del mundo es lo que no está en las pantallas, vemos el resto del mundo de otra manera porque nuestra mirada está alterada por cómo vemos el cine, pero un cine que a su vez está moldeado por la mirada en dispositivos.
Surge aquí un reto, la construcción de una teoría del cine que sirva a la vez de metodología, modelo para el aprendizaje de la retórica audiovisual. Para dicha empresa, nosotros en particular no partimos de cero, contamos con el conocimiento de 2 tesis doctorales. La primera en filosofía sobre la intencionalidad artística y la segunda en lingüística sobre estrategias discursivas. En nuestra genérica teoría del arte inspirada en Richard Wolgen tomamos la siguiente idea. El significado artístico se explica a través de los estados intencionales realizados, no de los que se estuvieron y nunca se realizaron, realizados en la obra de arte susceptible, dichas marcas realizadas en la obra de arte susceptibles de ser captadas por un espectador que sea suficientemente competente tanto en el plano cognoscitivo como de sensibilidad afectiva y estética. Y de nuestra reciente retórica circularista, inspirada a su vez en materialismo filosófico y la lingüística pragmática de Catalina Fuentes, tomamos la siguiente idea. Todo discurso es un entrelazamiento de estrategias argumentativas, persuasivas y comunicativas. Para que pueda haber una metodología científica de indagación del cine, lo que tenemos que hacer es encontrar, a partir del estudio de las operaciones técnicas cinematográficas, pues encontrar unos materiales, unas categorías que nos sirvan a través de su entrelazamiento, a través de su estudio, cerrar, que no clausurar cierto campo de la experiencia, en este caso concreto, de la experiencia fílmica. Así pues, los 4 materiales cinematográficos serían 1. El equipo constructor, 2. La película, 3. Los espectadores y 4. El transductor. Materiales que aparte de cinematográficos también son retóricos, porque como hemos dicho antes, concebimos el cine, las películas como discursos audiovisuales que son transformados para distintas circunstancias de la tecnosociedad. Empecemos pues por el equipo constructor, mejor llamarlo así que no un cineasta, porque ahora también interviene el productor y todo un conglomerado de operarios. Aunque cada película sea dirigida por un solo individuo, suele ser un producto de al menos un grupo de gente, que cuando funciona, en vez de un grupo, pues es todo un equipo, es decir, una comunidad discursiva. Una comunidad discursiva que, si atendemos a la tesis doctoral de Ana Patricia Furió Alarcón, pues sería una comunidad de pensamiento, representación, construcción, educación, cambio, como así reza el título de su tesis doctoral de 2019. Es decir, siguiendo a Ana Patricia Furió Alarcón, podemos concebir el cine como un artefacto generador de mecanismos transmisores de ideas, conceptos, objetividades, subjetividades, valores y compromisos. Distintos juegos cinematográficos que pueden darse, según nuestro entender, de forma aislada o concurrir de forma entrelazada. Como sostiene el italiano Alessandro Barico en su ensayo de 2008 Los bárbaros, en este siglo XXI se está consolidando una civilización tecnológica que aparentemente estaría sustituyendo a la civilización de la imprenta del siglo XV, a la civilización de la revolución científica del XVII. Es decir, que estaríamos ante una transformación tecnológica que anula o al menos reduce el infinito, las mediaciones, los intermediarios. Casi todas las composiciones musicales, cinematográficas, literarias, casi todas caben en un dispositivo. Pues bien, en estas reglas de juego es donde operan los creadores audiovisuales. Y es que podríamos decir la siguiente sentencia filosófica. Los límites de mi mundo son los límites de mi pantalla. Quien piense en antropología y en ontología desde finales de los 70 del siglo XX hasta ahora, debe atender a un ser humano cada vez más operatorio como un cerebro que ordena unos dedos en un teclado generando resultados verificables ocularmente en una pantalla. Y al ir este fenómeno cada vez a más, la realidad cada vez más es la que aparece en una pantalla. De esta manera, los que nos cambiaron la forma de mirar son los ingenieros de videojuegos de los años 70 en la California contracultural. Y a esta nueva mirada se adaptan los cineastas y sus equipos ahora en el siglo XXI, buscando el diseño agradable, 2. El disfrute inmediato, 3. Lo superficial, no siempre buscan lo superficial, lo que pasa es que lo profundo requiere esfuerzo, entonces se busca menos por los cineastas. 4. La posibilidad de que el espectador pueda compartir en el acto o tras finalizar de ver el visionado de la película o de la serie, su experiencia, su opinión, obteniendo así una recompensa social instantánea. Y decimos que según el ensayista italiano Barico, lo que primero se produjo es un cambio de mentalidad realizada por estos ingenieros de productos matamarcianos o mata X. Y una vez que se dio este cambio de mentalidad, pudo
concretarse un cambio de paradigma tecnológico. El caso es que sea una cosa antes o otra después, primero se cambia la mente, luego la tecnología, o la tecnología cambia la mente. El caso es que estamos ante un nuevo paradigma tecnológico, y este paradigma tecnológico está suplantando la episteme general de la modernidad, que otorgaba primacía al correlacionismo. Correlacionismo, doble relación ¿entre qué? Entre sujeto y objeto, entre ser humano y mundo. ¿Y esta episteme general de la modernidad por qué se está suplantando? ¿Acaso se está suplantando por una concepción ontológica más objetiva o más objetivista y menos antropocéntrica o menos subjetivista? En tal caso, ¿abriría la experiencia la posibilidad de otra experiencia estética general, y en este caso concreto de la experiencia fílmica, otra experiencia cinematográfica en particular? Estas preguntas surgen al menos si pensamos desde las coordenadas del primer movimiento, o más bien corriente filosófica del siglo XXI generado en Internet, la corriente filosófica del realismo especulativo. Los cineastas y sus equipos en el siglo XXI operan desde el siguiente principio filosófico, que puede ser un principio ontológico, estético, sociológico, que sería el siguiente. Todo es pantalla, o susceptible de pantallizarse. Es decir, lo que es socialmente está en las pantallas, y lo que no está en las pantallas será visto, pero no mirado. Esto es la versión floja. La versión fuerte es que solo es lo que está en las pantallas. Ante esta complejidad, el cine se hace de varias maneras. Así habría directores como Tarkovsky, Lars von Trier, Iñárritu, que, tal y como nos explica Mario Teodoro Ramírez, incorporan de forma directa elementos filosóficos en su obra cinematográfica, construyendo películas, a su criterio, con mayor profundidad de contenido, de sentido. Lo que pasa es que al riesgo de la incomprensión, al riesgo de perder espectadores, a riesgo de ser un cine minoritario. Por eso, los directores que aspiran a tener más espectadores que lectores un paper producen un cine que no requiere pensar mucho, sino más bien requiere sentir, ser entretenidos. El objetivo es entretener, de ahí que tenga que haber contenidos fácilmente reconocibles, pues si son abstractos o complejos, asustan al que quiere mirar para poder desconectar. Un cine a base de fórmulas sobredeterminadas por lo narrativo, atrapadoras de la atención en base a la concatenación de unidades discursivas, unidades fílmicas atencionales, de tal manera que sean suficientemente atractivas, pero que exactamente la concatenación de unas y otras sea de tal manera que se pueda hacer el enganche del espectador, engancharlo sin agotarlo. Lo que requiere una adición de distintas codificaciones de distinta intensidad, que según cómo se juegan, según cómo se componen, se compone de una manera estudiada, el montaje es la parte principal, pues al final da el resultado obtenido de atrapar al espectador. En 2021, con las salas de cine prácticamente vacías por la pandemia, pues se ha redoblado la oferta de plataformas digitales. ¿Un fenómeno que ha llegado para quedarse? El caso es que los cineastas se adaptan a los nuevos espectadores, que son seguidores fanáticos de ciertos personajes, de ciertas temáticas, y así la manera de adaptarse es ofrecerles una variedad de opciones. El espectador se crea que está eligiendo, que tiene un abanico de posibilidades. A mí cabe decir que la traslación del espectador de las salas de cine a su casa, pues eso también ha producido unos cambios de hábitos, en los hábitos de producción cinematográfica, porque han cambiado los hábitos de consumo. Se ha trasladado de ver cine a ver series de televisión. ¿Y por qué los productores ofrecen más series de televisión? Pues han dado con la tecla de conseguir un mayor secuestro atencional, un enganche más duradero. Pero aquí la pregunta es, ¿se ha cambiado la manera de hacer cine? Hombre, lo que cabe decir es que mientras los productores, los creadores de cine quieran tener muchos visionados, entonces nunca van a poder renunciar, o de momento no están renunciando a cierta dramaturgia, a cierta estructuración de la historia. Como pasa que cambios, claro que ha habido, son cambios sobre todo en los medios, cambios tecnológicos y cambios en lo interaccional. Los medios cada vez son más tecnológicos y se abre una oferta para la participación del espectador, que se crea que está eligiendo. Así pues, los medios, al ser cada vez más sofisticados tecnológicamente, se corre el riesgo de que su exhibicionismo tecnológico acabe sepultando lo narrativo. Sigue habiendo una arquitectura narrativa, pero con alteraciones en los formatos, que aparte de volverse más tecnológicos, también se vuelven más breves, con series con menos capítulos y los capítulos más cortos,
Lo que pasa es que no siempre funciona así, o no siempre se hace así. También hay películas que llevan casi las 4 horas, suelen ser de temática superheroica, que son una sucesión de distintas unidades temáticas que todas juntas funcionan como una suma. En la Edad Media leían la Suma Teológica y ahora se ven una película de 4 horas del último superhéroe. Otro cambio, ya hemos dicho, es la irrupción de la posibilidad de interactuar del espectador. Con todo, y siguiendo nosotros el estudio de Furió Alarcón, pero concluyendo a nuestra manera, los cineastas actualmente en el siglo XXI siguen generando sobre todo entretenimiento y algunos hasta pensamiento, pero hasta los cineastas más planos y superficiales usan ideas y representan la realidad social de cierta forma. Todos apuntan a ciertos mundos y algunos incluso albergan propósitos constructivos de otros mundos, de otras realidades, afán que puede ir acompañado de transmisión de valores, puede ir acompañado, pero no es necesario que vaya acompañado, porque también se pueden quedar en un plano de meramente amplificador de la última moda social. En cualquier caso, el cine, de una manera o no, más intencionalmente o menos por parte de los productores, me refiero a los constructores de cine, el cine te cambia. Pasamos a la película. Como ya hemos dicho, todo es pantalla o susceptible de pantallizarse. Lo que es socialmente está en las pantallas y lo que no está en las pantallas será visto, pero no mirado. Pensando a la Harman, especialmente teniendo en cuenta su publicación La Tercera Mesa de 2017 y dando prioridad ontológica a la experiencia estética, podríamos hablar respecto a un film de la siguiente manera, de las siguientes 3 maneras. Podríamos hablar de la película como un ser intencional configurador de vivencias en nuestra experiencia sensible. 2. De la película como un conglomerado subatómico y atómico configurador de una realidad no aprensible perceptualmente, pero sí científicamente. Y 3. Podríamos hablar también de la película en sí, ni vivida subjetivamente ni representada científicamente, sino constatada estéticamente. ¿Cómo va a concretar a final del siglo XXI la ontología del cine los rasgos definitorios de un film? La película como una sustancia, como un objeto irreductible, como un proceso, como una dinámica, como una invención, como una potencia, como una virtualidad. Nos jugamos el mundo a la hora de dar razones de las cualidades o relaciones de las que participa un film. Esto lo que quiere decir es que según cómo pensemos el cine y los seres, objetos o artefactos que lo habitan, según nuestra manera de pensar el cine, pues esto influirá en nuestra manera de pensar la realidad. De ahí que nuestra propuesta, y no sea únicamente nuestra, sea la de proponer la estética o la teoría del arte como filosofía primera. ¿Pero se puede afirmar que existen las películas? Es decir, ¿existe el cine con independencia de los espectadores e incluso de los cineastas? ¿Hay películas fuera del tiempo? ¿Las películas son tan contingentes como cualquier otro objeto? ¿Como cualquier ente? ¿Un cine especulativo se puede dar? ¿Es que vamos acaso hacia una cinematografía ontológica? ¿En qué consistiría un metraje conforme con el realismo especulativo? Pues podrían haber varias opciones, lo hacemos extrapolando reflexiones de Mario Ramírez. Podría ser un cine sin criterios de alcance planetario, o un cine exploratorio de posibilidades expresivas, o podría ser un cine delimitador de lo artístico. Es decir, estas 3 posibilidades podrían ser los siguientes 3 errores, es decir, centrarnos en el cine en cuanto a construir por construir, o centrarnos en el cine en cuanto a expresarnos por expresarnos, o centrarnos en el cine como exploración de lo idético por lo idético. La propuesta de nuestra tesis sería el cine como discurso, de ahí que consideramos que una película funciona como un conglomerado entrelazado de estrategias discursivas, estrategias argumentativas, persuasivas y comunicativas. Pasamos a los espectadores. ¿Acaso las películas en sí, en cuanto a seres intermedios entre el subatómico y lo psicológico, en el caso de que esto pueda darse, solo podrían desvelarse por seres asimismo autónomos? Seres ilocalizables desde los artefactos buscadores de partículas subatómicas y de los qualia, los robots, los programas informáticos, como espectadores. Y si tienes la peculiaridad, tú que me escuchas, de ser un ser humano, si es que hay un ser humano ahí que me está escuchando, o el que me escucha es un ser humano, y no un robot o un programa informático,
Para ser un espectador fílmico del siglo XXI, ¿debes silenciar tus cualidades subjetivas privadas? ¿Y debes sumergirte entonces e incorporarte en ese espectador colectivo que es la tecnosociedad? ¿Tienes que ver lo que los demás y tal y como los demás lo ven, según los parámetros establecidos de los que ver una película, una experiencia fílmica en el siglo XXI? Todo esto influido en lo que hemos dicho al principio, de que ahora tenemos al alcance todas las experiencias audiovisuales al alcance de un dispositivo en nuestra mano, y cada vez este dispositivo estará más incorporado en nuestra propia anatomía. El problema para algunos es que si no ves lo que los demás, no eres socialmente. Y para algunos, si no eres socialmente, es que no eres. En 2020, en 2021, en esta época pandémica del coronavirus, pues más que espectadores en salas de cine, lo que ha habido es suscriptores a las plataformas digitales que ya existían y a las nuevas plataformas digitales. Muchos de estos seguidores realmente son fans, es decir, seguidores fanáticos. Lo que sí se puede decir actualmente es que el confinamiento de momento ha cambiado el consumo audiovisual. El cinéfilo se está metamorfoseando en seriófilo. Y pasamos ya al transductor, el intérprete que interpreta no para sí sino para los demás. Actualmente en el mundo enredado hay millones de opiniones que nos atraviesan y están a la vez juntas, no interrelacionadas, pero están a la vez las opiniones de los que son parcos en competencia estética con las opiniones de los que supuestamente son expertos. Un traductor cinematográfico es el crítico que interpreta no para sí, sino para los demás. ¿Y esto cómo hay que hacerlo? Bueno, cada cual que lo haga como quiera. Nuestra apuesta es que una traducción cinematográfica no reduccionista es la que se hace desde una teórica estética que funcione como una retórica circularista. ¿Y esto qué quiere decir? Pues sin caer en ninguno de los tres errores metodológicos que a continuación vamos a exponer. 1. Sin centrarse principalmente en el director de cine, en el cineasta, o por extensión en el equipo creador. Pues supondría caer en el error metodológico del descriptivismo, describiendo las peculiaridades psicológicas del cineasta y sus codificaciones ideológicas y afectivas, intentadas o declaradas. 2. Sin centrarse principalmente en la película, pues supondría caer en el error metodológico del teoreticismo, indicando o solo el formalismo cinematográfico o solo el contenido, la trama, o ambas dos cosas, la forma y el contenido. Y 3. Sin centrarse principalmente en los espectadores, pues supondría caer en el error metodológico del adecuacionismo, describiendo meramente los efectos de la película en los espectadores. Por nuestra parte cerramos ya esta comunicación de esta argumentación, esperemos que mínimamente persuasiva, con la siguiente declaración. Consideramos que un análisis del cine desde la retórica circularista explica, comprende y critica, o al menos esta es nuestra promesa, explicar, comprender y criticar el cine atendiendo a cómo los planos argumentativo, persuasivo, comunicativo, en su operar con los materiales cinematográficos del equipo constructor, de la película, de los espectadores, de los traductores, en todo este conglomerado se articula un discurso. Hasta aquí nuestra intervención. En el transcurso del Congreso nosotros realizamos varias preguntas, por ejemplo la siguiente, que tiene que ver con lo que hemos dicho en nuestra exposición. Se la realizamos a Vicente Alemán Sánchez Moscoso. En el caso de que quepa hablar de intencionalidad, ¿esta a quién la adjudicamos? ¿Al productor audiovisual? ¿A la cámara? ¿O a la pantalla? ¿Y alguno de estos tres seres es un ser intencional o ninguno? Evidentemente, Vicente Alemán nos respondió lo que, sin ningún prejuicio, es una respuesta normal, coherente, de sentido común, sensata, razonada, que es la siguiente. En sentido estricto, solo se puede hablar de intencionalidad en el productor audiovisual. También podríamos asociarlas al espectador, puesto que no es una figura pasiva, y al divulgador de contenidos, a las cámaras y pantallas, en tanto que dispositivos no pueden tener intencionalidad, sino como medios de los productores, espectadores y divulgadores. La respuesta de Graham Harman es una respuesta antiintuitiva, o es una teoría que va en contra del sentido común. Y si tiene sentido lo que Graham Harman, entonces lo que hay que desechar es el anterior sentido común antes de Graham Harman.
Porque en esta pregunta Graham Harman nos diría lo siguiente, que la verdad del objeto fílmico no depende del observador y tampoco depende del productor audiovisual, sino que depende según Harman, de la propia actividad del objeto. Tal es así que llega a hablar Harman de un modo de resistencia, de un modo de resistir, que está en lo que hay. A nosotros también nos formularon algunas preguntas que pasamos a leer brevemente y a transmitir nuestra respuesta. Isidro Catela Marcos nos pregunta lo siguiente tras una introducción. ¿Qué papel crees que juegan aquí las humanidades? Bueno, se está refiriendo en su asignatura de comunicación audiovisual, en la que plantea a los estudiantes que la posición de la cámara es una posición moral. Y cada vez estoy más convencido, nos dice de la necesidad de que se formen los estudiantes para pensar filosóficamente el cine y comprendan el interés que tiene la propuesta para futuros cineastas como ellos. ¿Qué papel crees que juegan aquí las humanidades y cómo crees que es necesario integrarlas en los estudios universitarios de comunicación audiovisual, en un contexto en el que incluso desde las propias universidades se trabaja con el horizonte de hacer a nuestros jóvenes empleables? En línea parecida nos pregunta Inmaculada Berlanga, pues lo siguiente. ¿No crees que los cineastas adolecen de enormes carencias en competencias éticas y estéticas, que se pide a gritos una cultura más humanista y que esto redundaría en el goce estético? Pues bien, paso a responder. El cine se puede pensar estéticamente, indagando las experiencias sensibles. También se puede pensar artísticamente, comparando juegos cinematográficos con juegos de otras modalidades artísticas, literarias, plásticas, dramatúrgicas. Científicamente, en su contribución en modo documental o ficcional respecto a categorías científicas. Sociológicamente, en su dejar aparecer roles, compromisos políticos varios, pero también filosóficamente. Y esto de pensar filosóficamente el cine quiere decir indagar su contribución en la crítica de sistemas de ideas, su contribución en la crítica de ideologías imperantes y en menor medida su posible papel de construcción, no tanto de sistemas, porque es complicado cinematográficamente, aunque no imposible, audiovisualmente construir un sistema, difícil pero no imposible, construcción al menos sí de ideas que emergerían en estos formatos audiovisuales o cinematográficos, pero que no pudiesen emerger en formatos textuales. ¿Y eso cómo va a ser posible sin competencia filosófica de saber entender y saber producir discursos orales y textos escritos sobre las ideas que se presentan como respuestas a las preguntas que nos plantea las distintas complejidades que nos atraviesan? Y sin competencia filosófica, ¿qué clase de cineasta va a ser un candidato a cineasta? El margen de maniobra que tendrá será más reducido. Serán comunicadores audiovisuales, como tantos hay. Cuanto mayor sean los límites de los discursos filosóficos que entienden los estudiantes, los candidatos a cineastas, y son capaces de criticar, y cuanto mayor sean los límites de su propio discurso, a más matices de la realidad podrá atender y de manera más perspicua. Por eso, desde mi punto de vista, comunicador audiovisual puede ser cualquiera, pero de lo que se trata es de argumentar, o sea, de ser un argumentador, conductor, comunicador audiovisual. Un cineasta discursivo, aquel que sabe operar con las técnicas y tecnologías cinematográficas, entrelazando lo argumentativo, lo persuasivo y lo comunicativo. ¿Y eso cómo va a ser posible sin un estudio entrelazado de la teoría de la argumentación, de la teoría de la persuasión y de la teoría de la comunicación? Pero dichas teorías precisan para su ejecución de saberes en otros campos. De ahí que sea necesaria en la formación del comunicador, conductor, argumentador, el aprendizaje entrelazado
de las metodologías humanísticas, las metodologías científicas y las metodologías artísticas, algo que requiere un saber de segundo grado, la filosofía. El problema es que dicha área de conocimiento debería estar al servicio de la verdad, en el sentido de crítica de conceptos científicos, de juegos artísticos, de tendencias sociales, de acciones políticas, de experiencias cotidianas. Y la universidad, en cambio, está al servicio de la sociedad. Eso en el mejor de los casos, cuando no al servicio de lo empresarial. Al servicio de la empresa, en pro de la futura empleabilidad de sus usuarios públicos, universidades públicas o clientes privados en universidades privadas. Aparentemente, habría aquí una tensión. Tal vez aquí habría que convencer que si aumentamos nuestros pensamientos crítico, creativo y cívico, nos volvemos más empleables, al menos para empleos donde quepan y se valoren individuos pensadores, constructores y éticos. Y desde nuestro punto de vista, tanto el cine como la argumentación, persuasión, comunicación audiovisual constituyen prácticas donde operar sin el paradigma empresarial del liderazgo y del emprendimiento, y sí operar con la cosmovisión de la cooperación entre equipos de individuos, en cuanto a comunidades discursivas de conocimiento, argumentación y persuasión. Comunidades discursivas. Al menos en esta línea es la que estamos nosotros, nos movemos, y esta es la línea que nos interesa para pensar lo audiovisual y lo cinematográfico. También contestamos lo siguiente. En líneas generales, hay un déficit ético-estético, por cierto, dos áreas de conocimiento que están en interrelación. Añado que dicha ausencia se da ya en la educación preuniversitaria, donde no existe las enseñanzas del aprendizaje de lo ético y de lo estético, y en el caso de existir, su presencia es meramente testimonial. Un espectador competente no nace, su mirada debe ser entrenada. Añado que la formación universitaria audiovisual es, en líneas generales, salvo honrosas excepciones, técnica y tecnología. Pero dominio técnico sin capacidad reflexiva rigurosa, plana producción audiovisual generará, aunque sí efectista. Y para una reflexión de nivel se requiere un amplio bagaje cognoscitivo en cuestiones humanísticas, científicas, artísticas y morales. Este déficit llega hasta los críticos de cine, y es que se requiere un cambio de concepción del audiovisual que priorice el pensamiento filosófico del audiovisual, para que los productores audiovisuales aprendan a mirar pensando más allá de lo estrictamente técnico, para que los docentes asimismo enseñen técnica y tecnología pensada en conexión con los conceptos científicos, las formas artísticas, las ideas filosóficas, las experiencias antropológicas, los valores éticos, las sensibilidades estéticas, y para que los críticos audiovisuales y cinematográficos sepan comentar, sepan interpretar, atendiendo esta diversidad de factores. En estos días también nos han formulado la pregunta de que si el periodista sería un transductor, en el sentido de que transforma elementos que recibe de la realidad de la sociedad en otra cosa, modificando lo que recibe en otra cosa, que es un artículo o un reportaje. Esta pregunta la podemos equiparar a la siguiente: si el cineasta no sería un transductor, en el sentido de que recibe elementos de la realidad y de la sociedad y los transforma modificándolos en otra cosa llamada película. Contestamos lo siguiente: del mismo modo que el novelista o el orador no es estrictamente hablando un transductor de su propia novela o de su propio discurso, pues serían los sujetos operatorios que realizan, que hacen, que producen una novela, en el caso de un novelista, o un discurso, en el caso de un orador, siendo los transductores el crítico literario o el analista discursivo, ni el periodista ni el cineasta serían transductores, sino productores de artículos, reportajes, películas. Pero el crítico literario, el crítico cinematográfico, el crítico de cine y el metaperiodista sí serían transductores. Hay que evitar aquí una confusión.
que es la siguiente. Aunque el cineasta o el periodista no pueden evitar modificar los elementos que reciben, todos los elementos que reciben, que les influyen, que manejan, que operan con ella, los reciben y realizan modificaciones. Eso no pueden evitarlo. Y luego entregan un resultado final que es una película, un artículo, un reportaje. Es decir, aunque literalmente realizan la operación de la transducción, aunque literalmente entregan alterado algo recibido, para ser transductor haría falta algo más, haría falta un plus, haría falta algo parecido a tener una actitud evaluadora, a tener una actitud de ser un evaluador, un juez, un comentarista, un analista, un intérprete. Lo que considero es que un transductor riguroso lo que tiene que hacer es emitir juicios conociendo las categorías o las ideas implicadas en aquello sobre lo que emite un juicio. Y eso lo hace o debería hacer sabiendo dar cuenta de la materia, de la forma, de la función que se espera en el receptor, pero sin dar prioridad a ninguno de estos elementos. Porque una cosa es hacer X y otra cosa distinta es emitir un juicio sobre S haciendo X ante A. Bueno, haciendo o que ya habiendo hecho. No podemos confundirnos ante el hecho de que S, al hacer X, habrá modificado ciertos elementos que ha recibido. Si se quiere, se puede admitir que habrá hecho un ejercicio de transducción, en el sentido de que habrá modificado algo, pero eso no le convierte en un transductor, en alguien con voluntad evaluadora. Transductor es el T que evalúa cómo S hizo X ante A. Y siguiendo la terminología de la teoría de cierre categorial de Gustavo Bueno en su materialismo filosófico, en el caso del cine, la materia física, sería el cineasta o todo el equipo constructor de la película. Y en el caso del periodismo, la materia, físicamente hablando, sería el periodista o toda una plantilla, todo un conjunto de periodistas de un periódico, periodistas y directivos. La forma sería, en el caso del cine, la película, y la forma, en el caso del periodismo, sería el artículo o el reportaje o algún artefacto similar. Y el receptor, en el caso del cine, pues serían los espectadores bien en la sala, porque antiguamente hubo un momento que el cine se veía en salas de cine, eso a lo mejor la gente ya no lo sabe porque ha desaparecido, pero los espectadores antes estaban en las salas de cine, ahora están en su casa o en cualquier sitio donde tengan su dispositivo a mano o dentro de poco ya incorporado en nuestra propia anatomía. Y en el caso del periodismo, pues igual, los receptores son los lectores y los espectadores de productos audiovisuales. Pero el transductor metacinematográfico, metaperiodístico, no puede caer en tres errores metodológicos. No puede centrarse solo, única, exclusivamente o principalmente en describir la parte física, es decir, en describir el equipo de rodaje, en describir el cineasta, en describir toda la plantilla de periodistas, en describir a algún periodista en concreto, con toda su idiosincrasia que cada individuo puede tener a nivel psicológico, ideológico y sociológico. Eso sería caer en el error del descriptivismo. Pero tampoco el transductor metacinematográfico metaperiodístico no debe centrarse solo o principalmente en la película en sí, en caso de que pueda hablarse de algo como una película en sí, o en el artículo en sí, o en el reportaje en sí, en el caso de que se pueda hablar de esa manera. Porque si se hace, eso sería caer en el teoreticismo. Aclaramos que lo de forma, tanto hablando de película como hablando de reportajes o artículos, se puede entender de una forma amplia. No hace falta entender una forma estrecha de única y exclusivamente el aspecto formal, el aspecto estilístico de la película o del artículo o del reportaje, sino se puede entender de una forma más amplia, de forma donde incluiría también el contenido, la trama de la película o el contenido periodístico. Repetimos, si caemos en la forma, tanto aspecto formal como el contenido de la película o del artículo o del reportaje, eso es caer en el teoreticismo. Pero tampoco
podemos caer única exclusivamente en el receptor, en cómo el espectador, en cómo el lector, en cómo el que recibe la película, el artículo, el reportaje, cómo reacciona, en qué medida le afecta eso como consumidor de un producto audiovisual o de un producto textual, porque eso sería caer en el error del adecuacionismo. La pregunta aquí de fondo es que si hay suficientes categorías y suficientemente entrelazadas entre sí como para poder hablar de una retórica circularista que pudiese dar cuenta de las metodologías cinematográficas y de las metodologías periodísticas. Si puede haber un circularismo. Pero tampoco cabe entender lo que estamos diciendo como una suposición de que el cine sea ciencia o que el periodismo sea ciencia. Ambas dos son técnicas, ambas dos son tecnologías. La cuestión es si están cargadas o no de ideología, pero al igual que Jesús Maestro ha podido explicar científicamente a través de unas categorías, teóricamente, la literatura, y los que no entienden a Jesús Maestro se creen que dice que la literatura es ciencia. Jesús Maestro no dice que la literatura sea ciencia, lo que dice es que han encontrado unos materiales literarios que de forma resumida son el autor, la obra, el lector y el transductor. Nosotros cogemos el concepto transductor de la teoría de la literatura como material filosófico de Jesús G. Maestro. Pues una cosa es que la literatura sea una técnica, sea una tecnología, una metodología artística, o un conjunto más bien, la literatura en su globalidad, un conjunto de metodologías literarias, pero en ningún momento Jesús Maestro afirma que la literatura sea ciencia. Lo que afirma es que se puede hacer teoría, o en una amplia mirada, ciencia de la literatura. Pues del mismo modo preguntamos nosotros, el cine no será ciencia, el periodismo no será ciencia, pero preguntamos, ¿se puede hacer ciencia del cine? ¿Se puede hacer ciencia del periodismo? Y si no ciencia, ¿se puede hacer teoría del cine? ¿Se puede hacer teoría del periodismo? De momento dejamos la cuestión abierta.